desmenuzando, como te contaba hace un ratito, la obra El Debate, esta maravillosa obra de teatro que podés ver los domingos, perdón, a las 19:30 horas, bien digo, en el Multi Tabarís, allí en la calle Corrientes. Las entradas van por PlateaNet. Perdón. Sí. Miércoles a domingos. Muy bien, Estamos ahí está. de miércoles a viernes. Gracias por la aclaración, porque yo fui el domingo y uno se queda con lo que hizo. Pero tiene razón mi amigo Miguel Core. De miércoles a viernes Sí. Estamos a las 20 horas. Perfecto. Los sábados, 19:30 horas, 21:30 horas. Domingos, 19:30 horas, que fue el horario donde yo fui. Exacto. Hecha la aclaración, una gran obra que no se pueden perder, porque yo el otro día lo decía, lo comentaba con mi familia, lo comentaba en las redes. Es un hecho histórico, es la teatralización de uno de los hechos históricos más importantes que tuvo la Argentina y que está tomando mayor importancia por esta cuestión que tiene que ver justamente con el no debatir hoy en día, con la agresión. Y por eso te quiero preguntar, Miguel, ¿ves posible un debate de esas características hoy en día? ¿Con esa altura? Son dos realidades totalmente distintas, porque también, si bien hubo diferentes personalidades, formas, yo lo vi cuando yo era chico, jovencito, vi una discusión de políticos en un programa de televisión de blanco y negro, donde Arturo Jaureche levanta una silla y va a enfrentar a su opositor, que lo sacó. Y ahí se cortó la transmisión y fueron a negro. O sea que siempre hay vehemencia y gente que actúa de una u otra manera. Ahora, la concepción de lo que este debate tenía también se veía en otros programas. Había un programa en Canal 9 que conducían Blackie, una histórica productora, sí, claro, que yo tuve la suerte de conocer y trabajar con ella siendo muy jovencito, y Bernardo Neustadt. El programa se llamaba Derecho a Réplica. Había un panel de notables periodistas y confrontaba ese panel con una figura política. Y los dos conductores llevaban el hilo de los debates, que fueron con temperaturas muy elevadas, pero no terminaron con agresiones, insultos, epítetos desagradables. ¿Por qué? Porque tampoco en ese momento era común escucharlos en la televisión o en la radio. Sí, y sobre todo no se escuchaban tampoco, incluso vengo un poquitito más acá en la historia, en la clase política. Claro. Hoy es algo muy común. Sí, había discusiones políticas que eran maravillosas. Sí. Confrontaciones en el mismo Palacio Legislativo, ¿no? Estaba pensando en eso, se me vino a la mente un debate que tengo muy presente, que fue el debate sobre la ley de obediencia de vida y punto final. Me acuerdo mi familia tomar una posición sobre esas leyes. Mi padre y mi madre, votantes de Alfonsín en ese momento, desilusionados por el rumbo que había tomado. Pero me acuerdo de ese debate y me acuerdo de Jaroslavsky, que estaba con la posición, digamos, defendiendo la posición de Alfonsín. Y sin embargo, digamos, más allá de que era una posición en la que yo me sentía en ese momento como un... Pero era Maradona, Jaroslavsky. Tremendo, un nivel de discusión que hoy uno no lo ve. Por eso me interesaba saber eso, si es posible. Y lo que me interesa saber, lo que me interesa preguntarte a vos, es que al ser contemporáneo de ese hecho, a mí como ese niño que yo fui y ver ese debate por la ley de obediencia de vida y punto final, que fue un debate tremendo, ¿qué te pasó a vos en el 73 cuando viste ese debate? No, fue conmocionante, porque yo estaba en esa época muy politizado. Yo empecé a militar siendo muy jovencito, 18, 19 años, trabajaba en Canal 9. Te pongo en contexto, si bien yo soy muy agradecido de Romay y del canal que me dio la posibilidad de
formarme en esta profesión y de tener mi primer trabajo y aprender, porque eso era una de las cosas que tenía tanto Romay como Guarmestre o como García en Canal 11, que daban posibilidades de desarrollar actividades e inquietudes. Yo cuando estaba en el 9, trabajaba en el noticiero y en otro horario colocaba micrófonos, aprendía a switchar. Sabías hacer de todo, claro. Eras un laburante de la tele. Exactamente. Y bueno, en ese momento yo empecé a militar en el peronismo, en contrapelo a mucha gente de mi familia que estaba en otra ideología. Mi primo hermano, que fue quien me llevó a trabajar a Canal 9 cuando yo tenía 14 años, periodista, era radical, de Balbín, y antiperonista. Claro, un radical conservador. Conservador, exactamente. Y antiperonista, aparte. Claro. No peronista, antiperonista. Sí. Cuando yo empecé a juntarme, a unirme con los jóvenes peronistas del noticiero y a generar actividad, digamos, en ese momento me acuerdo que estábamos afiliados a la Asociación de Periodistas, que tenía sede en la Avenida de Mayo y que era de izquierda, identificados como comunistas, ¿no? Y yo me afilié a pesar de que no se permitían gremios. En el canal no había gremio, el SAT no existía. No existía, no. Romay había armado un club que era el Tele 9 Club, que le daba algunos beneficios que era como si fuera una mutual. Exactamente. Claro. Y bueno, cuando empezó a aparecer la posibilidad de volver a la democracia, allí la Asociación de Periodistas empezó a estar activa dentro del noticiero. Hicimos un juicio por las horas extras impagas de los últimos 2 años, porque eso es lo que permite la ley, 2 años atrás, o permitía, no sé ahora si seguirá igual, porque todo el mundo trabajaba muchísimas horas y no cobraba horas extras. Vos trabajabas un montón de horas, tenías una militancia muy activa, como estás contando. ¿Qué te pasó en el debate? No, a mí me emocionó el debate. Y yo estaba en ese momento, no sabía si estaba con Tosco o con Rucci. Siendo afiliado peronista, quizás tuviste en algún momento, pero ¿no será por este lado, por el lado del marxismo? Claro. Una ideología que aparte en ese momento, muy en boga, porque la Revolución Cubana, muy presente en la Argentina, en los jóvenes, una romantización del movimiento socialista a nivel mundial. Bueno, de hecho, ¿cuántas veces vos como peronista, muchos amigos o padres de amigos han tenido ese sueño, ¿no? La patria socialista de Perón, ¿no? En esa época había como una semilla sembrada con relación a eso, y eso genera después divisiones y luchas internas muy pero muy grandes, muy profundas. Y bueno, eso me introdujo a mí una duda que de alguna manera la salvó el final, porque yo, sin que lo hubiese hablado en ese momento, porque ni lo hablé con Conti, yo saqué la deducción que desde diferentes lugares querían lo mismo. Es lo que yo vi, y vi autenticidad, vehemencia, y 2 tipos auténticos peleándose, discutiendo por lo que ellos creían que era el camino a seguir, ¿no? Algo que queda muy claro en la obra, ¿no? Porque en cada texto que interpretan los actores, cuando va subiendo el tono quizás de la discusión, y cuando el actor se va poniendo en ese personaje tan vehemente que era Tosco, o que sobre todo era Rucci, ¿no? Claro, un tipo muy de ir ahí. Tosco era más calmo. Tosco era calmo, pero era un tipo con sus afirmaciones eran no dejaba duda. El concepto era lo que pegaba más fuerte. No dejaba duda de lo que decía, ¿no? Y ahí está maravilloso el ejemplo de decir, no es necesario
levantar la voz a veces. Exactamente. Para hacerse un poco más fuerte en lo que uno dice. Exacto. Y lo que me pareció muy interesante de la obra es cómo los relatores van tomando estos enunciamientos que, bueno, ellos dicen, pasaron 50 años de este debate. Fíjate que hay un detalle que eso para mí es maravilloso de Manuel. Se repite muchas veces por parte de los relatores, pasaron más de 50 años. Pasaron más de 50 años. Es como una reafirmación. Exacto. Pasaron más de 50 años y estamos como cuando vinimos de España. Está muy bueno. ¿Viste? Como que esos conceptos que se dijeron en ese debate siguen siendo los conceptos Exacto. que la clase trabajadora persigue. Tal cual. 50 años después, ¿no? Con diferencias sustanciales que deben ser tenidas en cuenta. Esto para las jóvenes generaciones, los que están escuchando ahora o viendo. Porque ahora, claro, bueno, eso, ¿no? Claro. ¿Cómo fue cambiando la... Argentina en ese momento que estaba al borde del precipicio, terrible la situación que estábamos viviendo, que ameritaba un golpe de Estado en el 76, Claro. tenía casi pleno empleo. La pobreza en nuestro país no llegaba al 4%. No había deuda externa. La deuda externa que hereda el gobierno de la dictadura militar en 1976 no llegaba a los 6.000 millones de dólares. Y la dictadura del 76 dejó una deuda externa de más de 45.000 millones de dólares. Tremendo. Para pensarlo, ¿no? También cómo van operando. ¿Vos creés que en eso tuvieron que ver los medios? ¿Vos creés que hay una gran responsabilidad de cómo se informó en ese momento, cómo operaron los medios? Y los medios siempre tienen que ver, porque la libertad es libertad de empresa. Claro. Con medios, pongamos en contexto a la gente, en ese momento muchos medios estatales también. Sí. Sin embargo, pero los medios, la televisión, digamos, claro, cuando era estatal en la época peronista o en la época alfonsinista, sí, hasta Menem, digamos. Hasta Menem, no fue condicionante, digamos. Si bien tiraban sus mensajes, había un poco más de libertad para que cada uno dijera lo que pensaba. Y mirá, yo le reprocho muchísimas cosas a Menem, ¿no? Pues dejó el país con la parte trasera para el norte, para no decir, pero y con una industria, la industria generadora de riqueza de la Argentina, que es la pequeña y mediana empresa, destruida. Pero hay una cosa que había democracia, se podía decir todo, y no te castigaban por decir lo que pensabas. No se cerraba una revista, no clausuraban un diario. Había otras cosas, te la desfinanciaban quizás. Claro, ¿no? pero siempre hay una forma. Sí. Siempre hay una forma. Sí, el menemismo quizá que fue cuando yo empecé a militar, operaba de otra manera, claro. Operaba con la desfinanciación. Aparte el menemismo inventa lo que ahora es tan común, que se habla de los ensobrados. Claro. El menemismo inventa eso. Los periodistas cautivos. Exactamente, que recibían un beneficio, que además esa actitud, y no voy a dar nombres, es utilizada por muchas empresas. Sí, claro. Porque había periodistas que recibían dinero de algunas empresas. Miguel, ¿sentiste que ese debate en ese momento determinado produjo un quiebre? ¿Cambió algo a partir de eso? Yo creo que fue importantísimo, que ayudó a producir determinados quiebres, pero no fue lo único. Porque yo creo que ahí hubo una constelación de cosas que ocurrieron en ese tiempo, impresionantes, gravitantes de todo punto de vista. Bueno, la conmoción que provocó la muerte de Perón,
el hecho de que Isabel Martínez sea la heredera y presidenta. Pero esos son hechos posteriores. Pues, yo digo, claro. en el hecho en sí del debate, en ese momento, el 13 de junio me dijiste... No, 13 de febrero. 13 de febrero de 1973. A partir de ese debate, ¿vos sentiste en ese momento, digo, con el diario del lunes por ahí la cuestión es diferente? Y pasaron muchas cosas. ¿En Mirá, ese momento sentiste que sí. podía pasar algo? No, sí. ¿Que podía cambiar? Es que eso sumaba a todo lo que vino después. Ganó Cámpora. Uh-huh. Yo te cuento otra cosa de la que fui testigo personal. El día que asume Cámpora, yo estaba trabajando en Canal 9, en la mesa de noticias, que estaba a cargo, y todos los cronistas estaban en la calle haciendo la cobertura de la asunción del gobierno que había ganado por una mayoría abrumadora. Sí. Cámpora, Solano Lima. Uh-huh. Y nos llama el cronista de Policiales, nos dice: abrieron las puertas de la cárcel de Devoto para que la gente vaya a visitar a los familiares detenidos políticos libremente. Manden cámara urgente. Hablo con el director del noticiero y no tenía cronista. Uh-huh. Y me dice: anda vos. Y me voy yo con Gaetano, ya no está más entre nosotros, un histórico camarógrafo de Canal 9, el gordo Gaetano, ser maravilloso. Llegamos a Devoto, hicimos la apertura en la puerta, la puerta abierta de la cárcel, ingresamos como si fuera un shopping a la cárcel, estábamos dentro de la cárcel intentando hacer algunas notas, reflejando lo que pasaba. En esa época las cámaras eran con películas, film. Sí, sí, sí. Era Auricon, se llamaba la máquina de filmar con sonido. Y cerraron las puertas y nos quedamos adentro. Santo Biasati, que estaba por Canal 11, y yo por Canal 9, por Canal 9. Y un fotógrafo de la revista Gente. 12 del mediodía, y desde adentro soportamos todas las especulaciones de lo que iba a pasar, porque venían columnas hacia Devoto para pulsar, abrir claro, las pedir la puertas, liberación. y no, iban a sacar a los presos. Uh-huh. Había personal de seguridad de la cárcel penitenciario, uh-huh, se empezó a sacar los uniformes. Por las dudas, claro. Exactamente. Y allí estuvimos haciendo notas. Esto después me provocó que me denunciaran en el 79, me prohibieron un año, yo estuve sin poder trabajar, porque alguien acercó la nota que yo le hice a los sobrevivientes de Trelew adentro de la cárcel de Devoto, que estaban ahí. Un pecado mortal para la dictadura. Claro. Que era una nota periodística. Sí. La hizo Santo también. Sí. Los dos fuimos, porque nos enteramos que estaban ahí y fuimos a hacerla. Perdón que dejé el teléfono encendido, lo voy a apagar. Bien. Y pasó eso también. El ministro del Interior, Rigui, sacó las vallas de las comisarías. Sí. Empezó a haber otra actitud. Había otra, bueno, la primavera camporista. Exactamente. ¿No? Esa fue la primavera camporista. Después vino, en lugar de venir el verano. Lamentablemente vino la AAA. Vino el invierno. Claro, lamentablemente. Sin pasar por el otoño. Miguel, ya estamos cerrando. Te propongo que escuchemos una nueva canción y venimos para el final del programa. Bárbaro.